Cada día, miles de personas entran por la puerta de un salón de belleza y someten sus manos de forma completamente voluntaria a radiación electromagnética. Y a fresas de metal girando a miles de revoluciones por minuto, ¿eh? Que se dice pronto. Exacto. Y a reacciones químicas complejas que literalmente funden matrices de polímeros sobre su piel. O sea, dicho así de sopetón, suena a un experimento de ingeniería biomédica o a ciencia ficción pura, la verdad. Totalmente. Pero en realidad es simplemente lo que ocurre en una manicura de un martes cualquiera. Y fíjate, la gran ironía aquí es que la inmensa mayoría de la gente que se sienta en esa silla, pues no tienen ni la menor idea de la fascinante ingeniería de materiales que llevan pegada en los dedos. Ya, claro. Entran, eligen un color bonito del muestrario. Se sientan, confían a ciegas y esperan que la magia ocurra. Eso es, sin detenerse a pensar ni un segundo en la química subyacente de todo eso. Ni un segundo. Pues precisamente para desgranar esa magia y entender exactamente qué está pasando a nivel microscópico en nuestras manos, inauguramos hoy esta primera inmersión a fondo. Y estoy muy emocionado, la verdad. Yo también estoy encantada. Bienvenidos a este primer espacio que inaugura el canal de YouTube de Elegance Nails Elche. Un paso muy importante para el salón. Así es. Estamos hablando de un salón profesional en el centro de Elche que lleva ya más de 5 años perfeccionando el cuidado anatómico de las uñas. Que 5 años dan para ver muchas cosas, ¿eh? Muchísimas. Dan para muchos, ¿eh? Y la misión que tenemos con este canal es transformar esa carta de servicios del salón, que a veces parece, no sé, escrita en un idioma alienígena. Totalmente. Con términos como monómero, fotoiniciador, polímero. Exacto. Palabras que asustan, transformarlas en algo comprensible, de forma muy sencilla y sin tecnicismos agobiantes. Esa es la idea, sí. Porque la intención es establecer un rincón semanal, como dos amigas tomando un café, donde analizaremos la ciencia, los consejos y las tendencias para lucir unas manos perfectas. Y sobre todo, el objetivo fundamental es que la toma de decisiones deje de basarse en modas de redes sociales. Ostras, sí, por favor. Es que hay mucha desinformación. Las decisiones deberían basarse en la anatomía y en la química real. Claro, porque cuando alguien observa el menú de un salón profesional, se encuentra de todo. Esmalte semipermanente, geles de construcción, acrílicos. Y la gente piensa que son simplemente opciones de belleza intercambiables. En plan, hoy me pongo esto y mañana lo otro. Como si fuera a elegir entre un pintalabios mate o uno con brillo, ¿no? Exactamente. Y no es así para nada. Son soluciones estructurales completamente distintas. Están diseñadas para resolver problemas anatómicos y mecánicos muy diferentes. Vale, vamos a desgranar esto, entonces, porque me parece súper interesante. Toda la industria gira en torno a un dilema universal, ¿verdad? Sí, la búsqueda del equilibrio perfecto entre flexibilidad y resistencia. Ese es el santo grial de las uñas esculpidas. Pues empecemos por la puerta de entrada más común. El esmalte semipermanente. La opción estrella, sin duda. A ver, yo siempre he tenido esta duda técnica. Nos dicen que el semipermanente no se seca como un esmalte normal de supermercado, sino que se cura en la lámpara. Ajá, curado fotopolimérico, sí. ¿Qué significa eso realmente a nivel molecular? O sea, ¿por qué no puedo simplemente soplar o esperar frente a un ventilador a que se seque? Pues mira, la diferencia principal es la evaporación frente a la polimerización. Un esmalte tradicional de toda la vida es básicamente pigmento disuelto en solventes volátiles. Vale, o sea, líquidos que se evaporan. Exacto. Cuando lo aplicas y lo dejas al aire, esos solventes se evaporan hacia la atmósfera. Y lo que dejan atrás es esa capa sólida de color. Es un secado por evaporación pura y dura. Entiendo. Como pintar con un rotulador normal en un papel que se seca al aire. Un ejemplo perfecto. Pero el esmalte semipermanente o gel polish no tiene solventes que deban evaporarse de esa manera. En su lugar, es una fórmula híbrida repleta de unas moléculas específicas. Los famosos fotoiniciadores que decíamos antes. Esos mismos. Estas moléculas están ahí inactivas, flotando en el líquido del bote, y pueden quedarse así de forma indefinida. Claro, por eso el bote es opaco, ¿no? Para que no les dé la luz del sol. Has dado en el clavo. Porque cuando la longitud de onda exacta de la luz ultravioleta de la lámpara choca contra ellas, absorben esa energía y estallan en actividad. O sea, la luz es como el interruptor que arranca el motor químico. Así es. Los fotoiniciadores reaccionan violentamente. Empiezan a chocar con otras moléculas, los oligómeros, y las obligan a enlazarse entre sí. Madre mía, una fiesta molecular ahí dentro.
Totalmente. Y en cuestión de 30 o 60 segundos en el salón, lo que era un líquido viscoso forma una cuadrícula tridimensional completamente sólida. Claro, por eso la mano sale de la lámpara y el producto está duro como una piedra. Te puedes poner a buscar las llaves en el fondo del bolso sin riesgo a estropearlo. Exacto. Es la maravilla del semipermanente. Te ahorras ese tiempo de secado tedioso y encima te dura de 2 a 3 semanas perfecto. Siguiendo con la anadofía, sería como usar un rotulador permanente de alta calidad. Me gusta esa comparación, sí. Pero aquí tengo que hacer una pausa obligatoria, porque me quiero poner en el lugar de cualquier persona mínimamente escéptica. Mucha gente tiene un pánico visceral a esas lámparas. Ya, el famoso miedo a los rayos UV. Claro, porque los fabricantes dicen que es seguro, que es como pasear bajo el sol. Pero vamos a pensar de forma lógica. El sol está a 150 millones de kilómetros. Lejos, sí. Y en el salón estoy metiendo la mano a 2 centímetros literales de unas bombillas LED súper intensas. ¿Cómo puede alguien decirme que la exposición es la misma o incluso menor? Es una duda completamente lógica. A ver, yo lo entiendo. Pero lo fascinante aquí está en la física del espectro electromagnético. No toda la luz ultravioleta es igual. Ah, vale, hay tipos diferentes. Exacto. El Sol emite un espectro amplísimo que incluye los rayos UVB, que son esas ondas cortas responsables de quemar las capas superficiales de la piel. Los que te ponen rojo en la playa y causan daño al ADN, vaya. Esos. Sin embargo, las lámparas de uñas modernas, las de tecnología LED que usamos ahora, están calibradas de forma hiperprecisa. Para no emitir esos UVB. Exactamente. Emiten casi exclusivamente rayos UVA en una longitud de onda muy estrecha, normalmente alrededor de los 365 nanómetros. O sea, una luz mucho menos energética. Eso es. Esta luz no tiene la energía superficial para quemar la piel como los UVB. Su única función es penetrar lo justito para activar los fotoiniciadores del esmalte. ¿Y esto está comprobado por médicos? Sí. Los estudios dermatológicos independientes han medido esta radiación de forma súper exhaustiva a lo largo de los años. ¿Y cuáles son los datos reales de esa exposición? Porque la gente quiere cifras. Pues los datos muestran que tendrías que someterte a una sesión de manicura semanal de forma ininterrumpida durante más de 250 años. ¡Ostras! 250 años. Sí, para acumular un riesgo que sea remotamente comparable al de la exposición solar que recibe alguien que trabaja al aire libre o pasa unas vacaciones en la playa. ¡Qué barbaridad! Entonces, el riesgo es prácticamente nulo. Es que el tiempo de exposición dentro de la máquina es simplemente demasiado corto. Hablamos de menos de 2 minutos en total al mes. Vale, aclarado el miedo a la radiación, hablemos del otro gran mito. El mantra absoluto de nuestras abuelas. Ay, ya sé por dónde vas. Sí, esa frase mítica de tienes que dejar que la uña respire entre manicura y manicura para que no se asfixie. Claro, al ponerle una capa de plástico encima durante semanas, da la sensación de que la estamos ahogando. Bueno, ese es, con diferencia, el mito anatómico más extendido y repetido de todo el sector. Y es falso. Falsísimo. Vamos a clarificar un momento la biología del dedo. La uña visible, lo que llamamos la placa ungueal sobre la que ponemos el color, está biológicamente muerta. Ah, no, está viva. ¿No? Son al 100% células de queratina compactadas. No tienen terminaciones nerviosas, no tienen vasos sanguíneos, y al estar muertas no tienen capacidad pulmonar celular. O sea que no tienen pulmones, no absorben oxígeno del aire exterior. Exacto. Las uñas no respiran, punto. Entonces, ¿de dónde saca la uña lo que necesita para crecer sana si no es del aire? Pues toda la nutrición, los lípidos, las vitaminas y el oxígeno real provienen del torrente sanguíneo, de la sangre que alimenta la matriz de la uña. ¿La matriz? Claro. ¿Qué es lo que está debajo de la piel? Esa es. Es una fábrica de células vivas que está completamente oculta bajo la piel, detrás de la zona de la cutícula y llega hasta el nudillo. Por lo tanto, cubrir la placa queratinizada con esmalte no asfixia nada de nada. Absolutamente nada. No hay ninguna necesidad clínica de hacer esos descansos entre aplicaciones, siempre y cuando, claro, el proceso químico de aplicación y retirada se haga respetando las capas de queratina. Ay, amigo. Y ahí es donde ocurre el verdadero desastre. Ya lo creo. Porque yo veo a personas con uñas finas como el papel de fumar que le echan la culpa al esmalte semipermanente, diciendo que es malísimo, cuando el problema real es lo que hacen un domingo por la tarde en el sofá. Viendo una serie y aburriéndose, sí. Exacto. Me refiero a ese terrible hábito de empezar a rascar un borde que se ha levantado un poquito
y ¡hala! Arrancar todo el esmalte tirando de él. Es que me duele solo de escucharlo. Arrancar el producto así es la receta garantizada para destruir la salud de las manos. ¿Qué pasa exactamente cuando tiramos así? Pues como explicamos antes, el esmalte ya curado está adherido a nivel microscópico a las células de queratina de la superficie. Claro, se ha creado una red muy fuerte. Exacto. Entonces, cuando alguien hace palanca y tira del esmalte a la fuerza, el producto no cede. Lo que cede es la propia uña natural. ¡Qué horror! Estás arrancando físicamente 3 o 4 capas superficiales de queratina tuya, natural. Esa pérdida de grosor es lo que hace que luego la uña se vea blanca, con manchas, estriada. Y que duela un montón al lavarse las manos con agua caliente, ¿verdad? Claro, porque al quitar capas has acercado el mundo exterior a los nervios del lecho ungueal que están debajo de la uña. Madre mía. Por eso el retilado profesional siempre tiene que ser con producto químico, ¿no? Siempre. Hay que limar un poco el sello superior y usar un disolvente profesional que rompa esa red tridimensional. Así el esmalte se deshace solo y se retira suavemente sin hacer nada de fuerza. Entendido. Vale, entonces el semipermanente es una química fantástica, muy ligera, va directa a la uña, pero tiene un límite claro. No altera la estructura base. Exacto. No te permite alargar la uña. Si alguien tiene una uña quebradiza por naturaleza o se las muerde y quiere pasar de celo a tener unas manos estilizadas y largas al instante, el semipermanente no sirve porque no construye nada. Ahí se queda corto, sí. Y aquí es donde la carta de servicios del salón se vuelve técnica de verdad y a veces intimida. Pasamos al terreno del gel de construcción, que si hard gel, soft gel, poligel. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. A ver, ¿en qué se diferencia el gel de un esmalte normal? Pues entramos de lleno en la ingeniería de la arquitectura estructural. El gel no es simplemente un esmalte más grueso. Químicamente su proporción de oligómeros es mucho mayor. ¿Y eso qué provoca en la textura? Le da esa textura de fluido de altísima viscosidad. Es como una resina muy espesa. La magia del gel de construcción es que no reacciona al aire. O sea que no se seca mientras trabajas con él. Exacto. Un profesional puede tener un bote de gel abierto bajo la luz del escritorio durante horas, y el producto seguirá fluyendo perfecto. Esa ventana de tiempo infinito es lo que te permite esculpir. ¡Ostras, qué bueno! Y también está el poligel ahora, ¿no? Que dicen que es como una masilla híbrida súper ligera. Sí, el poligel es maravilloso porque une la ligereza del gel con una textura que no se escurre hacia los lados. Vale, yo usaría una analogía aquí. Sería el gel el equivalente a ponerle una funda protectora de silicona gruesa al móvil. O sea, cambia la forma, protege de golpes, pero sigue pareciendo relativamente natural. Es una analogía muy buena. Protege y da estructura. Y cuando dices esculpir, no se trata solo de hacer la uña más larga, sino de crear una forma específica para proteger. Sí, fíjate, he notado que en el centro de la uña, cuando aplican gel, siempre ponen un poco más de cantidad formando una curva suave. Creo que los técnicos lo llamáis el ápex. El famoso ápex, sí. Yo siempre pensé que eso era puramente estético, para dar un aspecto curvado bonito, sin más. Pero sospecho, por lo que estamos hablando, que hay física detrás de esto. Hay pura física de palancas, créeme. Piensa en esto, si tú alargas una uña más allá de la punta del dedo, estás creando un brazo de palanca. Vale, tiene sentido. Si esa persona se da un golpe accidental de frente contra una mesa o una puerta, la fuerza de ese impacto viaja desde la punta directamente hacia la zona de tensión de la uña natural. ¿Y qué pasaría si la uña artificial fuera totalmente plana y delgada? Pues que toda esa energía cinética del golpe se concentraría en el punto más débil y la uña natural se partiría por la mitad, causando un dolor inmenso además. O sea, como un puente plano que colapsa por el centro cuando pasa un camión muy pesado. La analogía del puente es exacta. En arquitectura los puentes usan arcos, ¿verdad? Para redistribuir el peso hacia los pilares. Pues el ápex es ese arco arquitectónico en miniatura. ¡Qué fuerte! O sea que esa curvita es vital. Vital. Al construir una estructura un poco más gruesa en ese punto de tensión estratégico, el gel absorbe el impacto de la punta y distribuye la energía suavemente por todo el dedo. La uña de gel no se rompe porque funciona como un sistema de amortiguación. Es alucinante. Pero claro, esto requiere mantenimiento, ¿no? Porque la raíz de la uña sigue creciendo. Por supuesto, requiere rellenos cada 3 o 4 semanas para reequilibrar ese ápex que se ha desplazado hacia adelante con el crecimiento. Vale. Pero hay una trampa con este sistema, y quiero que hablemos de ello. Especialmente con el hard gel o gel duro.
Y es el proceso de retirada. Porque si esto crea una armadura molecular impenetrable, Sí, ya sé a dónde quieres llegar. pues que los líquidos quitaesmaltes normales se deben quedar como agua resbalando sobre un cristal. ¿Cómo se quita de la uña algo que es químicamente resistente a los solventes? Pues es que el hard gel tiene una red de polímeros tan densamente entrelazada que sus moléculas no dejan espacio físico para que ningún disolvente penetre. Es completamente impermeable a la acetona. Vaya. ¿Y entonces? Pues la única manera de rebajarlo para un relleno mensual o de retirarlo por completo es mediante abrasión mecánica. Y aquí llegamos al sonido que aterra a muchísimas personas en los salones. El torno eléctrico. El temido torno, sí. Una fresa de metal o de cerámica girando a miles de revoluciones por minuto sobre tu pobre dedo. Hay auténticas historias de terror de personas a las que les han quemado o incluso perforado la uña natural con esta herramienta. A ver, es normal que asustes si has tenido una mala experiencia. El torno es una herramienta de precisión maravillosa, pero en manos sin formación anatómica es un arma de destrucción. Claro, porque eso genera mucha fricción, ¿no? Muchísima. La fricción de la fresa desbastando el material genera calor. Un profesional de verdad sabe cómo controlar las revoluciones por minuto y la presión ejercida para que la clienta no sienta ningún pico de calor en absoluto. ¿Y cómo sabéis cuándo parar de limar para no tocar la uña viva, si el gel a veces es del mismo color? Esa es la clave y lo más complejo. La distinción visual, como dices, el gel suele ser transparente o de tonos rosados muy similares a la uña viva. Pero la profesional experta tiene el ojo superentrenado para ver y sentir la diferencia microscópica de textura entre el plástico artificial y la queratina humana. Y ahí frena antes de hacer daño. Exacto. Se detiene el limado antes de tocar jamás la uña viva. Por eso, acudir a un centro con experiencia acreditada no es un lujo o un capricho, es una medida básica de seguridad anatómica. O sea que el gel te da estructura, amortigua los impactos y requiere, imperativamente, un profesional cualificado para mantenerlo. Así es. Pero, ¿qué pasa si la amortiguación del gel no es suficiente? ¿Te refieres a casos extremos? Claro, si hablamos de personas con trabajos manuales muy duros o de esta moda increíble de las uñas estileto extremas de 4 o 5 centímetros de largo, el gel, al ser ligeramente flexible, podría acabar fallando ahí, ¿verdad? Sí, en esos casos de palanca extrema, el gel puede llegar a su límite de tensión. Y aquí es donde se invoca el peso pesado histórico del salón, el veterano imbatible, el acrílico. El padre de las uñas esculpidas modernas. Y tengo entendido que la historia de cómo este material llegó a la industria de la belleza es, cuanto menos, curiosa, ¿no? Bueno, es que nació literalmente en la silla del dentista a mediados de los años 50. ¿Del dentista? ¡Qué fuerte! Sí. Un odontólogo llamado Frederick Slack se rompió la uña trabajando. Y claro, para poder seguir atendiendo pacientes sin que le doliera horrores, hizo una reparación de emergencia. No me digas que usó cosas de los dientes. Tal cual. Mezcló polvo y líquido de sus suministros de acrílico dental para coronas, modeló una uña falsa sobre la suya rota y le funcionó tan sumamente bien que acabó patentando el concepto para la industria de la belleza. O sea que nos estamos poniendo básicamente cemento dental en las manos. Modificado cosméticamente, pero la base química es prima hermana, sí. Claro, y por eso el proceso de aplicación cambia por completo respecto al gel. Aquí no hay lámpara ultravioleta que valga. Nada de lámparas. Aquí la química se seca al aire libre. He visto que la profesional saca un polvo y un líquido de olor potentísimo. Los mezcla en un pincel y de repente el reloj corre en su contra porque la perlita se solidifica sola frente a tus ojos. ¿Qué reacción química está ocurriendo ahí al aire libre? Es una reacción química de polimerización exotérmica. A ver, tradúceme eso. Te explico. La profesional tiene un monómero líquido y un polímero en polvo. El polvo contiene peróxido de benzoilo, que actúa como catalizador de la mezcla. En el momento exacto en que el pincel húmedo con el líquido toca el polvo, la reacción comienza. Y las moléculas se vuelven locas. Se empiezan a formar cadenas larguísimas creando una malla plástica sumamente rígida. Y fíjate, digo que es exotérmica porque la formación de esos nuevos enlaces químicos libera energía hacia el exterior en forma de calor. ¡Ostras! Por eso a veces se nota que la uña se calienta sola mientras se seca. Exactamente. Muchas personas sienten ese sutil aumento de temperatura en su dedo durante los minutitos de secado al aire. Es literalmente como mezclar cemento de fraguado rápido.
Tienes una ventana de 2 o 3 minutos donde la mezcla es una masilla súper maleable y después se convierte en una estructura casi indestructible. Y tan indestructible. Pero voy a presionar un poco sobre este tema, porque el acrílico tiene probablemente la peor reputación de todos los materiales. Esto plantea una pregunta importantísima, porque la mala fama la tiene, es verdad. Claro. Primero, por el olor en los salones, que a veces es tan agresivo que parece directamente tóxico. Y segundo, porque abundan los testimonios de personas que afirman que el acrílico les comió literalmente la uña natural, dejándolas inservibles durante meses. ¿Cuánto de esto es culpa del material y cuánto es negligencia? Hay que separar muy bien las cosas aquí. Hay que separar el olor de la toxicidad y, sobre todo, hay que hablar de la calidad molecular del producto. Vale, empecemos por el olor. El olor del monómero tradicional es innegablemente fuerte y muy penetrante, porque es un compuesto muy volátil. Se evapora rápido. Pero en un salón bien ventilado, con sistemas de extracción de aire adecuados, ese olor es completamente inofensivo para la salud. Vale, el olor no nos mata. Pero, ¿qué pasa con las uñas destrozadas? Ahí entramos en el verdadero peligro. La razón de esas historias de terror sobre uñas arruinadas tiene nombre y apellidos: metacrilato de metilo, o conocido en la industria oscura como MMA. MMA. ¿Qué es exactamente eso y por qué acaban las uñas de la gente? Pues el MMA es un compuesto líquido que se utiliza a nivel industrial para fabricar plásticos rígidos, plexiglas y, fíjate, cemento para injertos óseos en cirugía ortopédica. Madre mía. O sea, algo súper industrial y médico, pero no para cosmética. Para nada, no está diseñado para tocar la placa de la uña humana. Sin embargo, muchos salones clandestinos o de presupuestos muy bajos lo utilizan a diario. Porque será más barato, imagino. Cuesta una fracción mínima del precio del producto profesional correcto. Pero el problema del MMA es doble. Primero, sus moléculas son tan pequeñas que penetran profundamente en las capas de la uña natural para anclarse. Ostras. Y para que ancle bien, requieren que el técnico lime agresivamente la uña natural antes de la aplicación, para crear unos surcos profundos horribles. Y segundo, una vez seco, este material es muchísimo más rígido que la propia queratina natural. Y claro, si es más rígido que tu propia uña, si te das un golpe fuerte... Exacto. Si sufres un accidente tonto y te enganchas la uña con una puerta o un cajón, la extensión de MMA no se va a partir. Es tan sumamente dura que hará palanca y te arrancará tu uña natural de raíz desde el lecho ungueal. ¡Qué dolor más absoluto! O sea, es una barbaridad anatómica. Es una atrocidad. Y encima es casi imposible de disolver en acetona pura para retirarlo, lo que obliga a los malos técnicos a usar el torno al máximo de potencia para arrancarlo a lo bruto. Vale, entonces, ¿qué es lo que utilizan los salones de alta calidad para evitar todo este desastre monumental? Pues en salones profesionales serios y regulados, como Elegance Nails en Elche, el uso de MMA está desterrado por completo, ni entra por la puerta. Se invierte en EMA, etilmetacrilato. Vale, EMA en lugar de MMA. Exacto. El EMA es un compuesto cosmético 100% seguro. Sus moléculas son mucho más grandes, por lo que no penetran profundamente en la uña natural, sino que se adhieren a la superficie superior formando una malla súper resistente. O sea que no hay que limar agresivamente. Para nada. Y además, tiene la flexibilidad justa para que en caso de un trauma severo, la uña acrílica actúe como la zona de deformación programada de un coche. Ah, qué buen ejemplo. Que el coche se abolla para absorber el golpe. Eso es, se parte el acrílico artificial para salvar tu uña natural. Además, el EMA sí es poroso a los disolventes, lo que permite una retirada segura en el salón. Un acrílico bien trabajado por un profesional puede verse tan fino y natural como un gel, pero actuando como una verdadera armadura. Toda esta información es reveladora, de verdad. Voy a sintetizar un poco este espectro para ayudar a quien nos escucha a tomar una decisión lógica la próxima vez que mire el menú del salón, ¿vale? Perfecto. A ver qué resumen haces. A ver, para empezar, si alguien busca algo rápido, color duradero y tiene unas uñas naturales sanas que no quiere alargar, la puerta de entrada perfecta es el semipermanente. ¿Correcto? Polimerización UV ligera. Bien. Pero si alguien necesita alargar un poco, dar refuerzo, reparar roturas y busca un equilibrio entre amortiguación y aspecto muy natural,
pasamos al gel. Estructura y amortiguación, exacto. Y finalmente, si el estilo de vida de la persona exige una resistencia extrema, hace trabajos manuales duros o busca formas dramáticas y muy largas, el veterano acrílico es la máxima protección. Es un mapa de decisiones absolutamente perfecto. Lo has clavado. Gracias. Pero te digo una cosa. Nada de esto servirá si no se entienden las leyes de la física una vez que abandonas el salón. Porque el mantenimiento en casa es literalmente la mitad del éxito de la manicura. Ay, el mantenimiento en casa, donde todos pecamos. ¿Cuáles son las reglas de oro innegociables? Pues la regla número 1, que se viola a diario, es el estrés mecánico. Las uñas, sean del material que sean, no son herramientas. Totalmente. Convertimos las manos en una navaja multiusos sin darnos cuenta. Exacto. Usar una uña esculpida para abrir una lata de refresco, para hacer palanca en el teclado de un ordenador que se ha atascado o para rascar la típica etiqueta persistente de un frasco de cristal. Eso es mortal. Claro, porque aunque el material sea duro, lo estás forzando. La química soporta presión de frente, pero esos microimpactos laterales constantes crean fisuras invisibles en la base del producto y terminan levantándose. Y luego la clienta dice, se me ha caído sola. Ya, sola entre comillas. ¿Y qué más no debemos hacer? Pues no debemos mezclar sistemas en casa. Si llevas acrílico y te ha crecido, no te pongas tú gel encima intentando rellenarlo sin retirar el material anterior. Eso es un desastre químico. Apuntado queda. Pero sé que hay un factor más, ¿verdad? Sí, el verdadero héroe silencioso del mantenimiento, el aceite de cutículas. Las manicuristas profesionales insisten incansablemente en usarlo todos los días, y a menudo la clienta piensa que es solo una tontería estética para que la piel brille bonito en la foto. Yo me incluyo, ¿eh? Siempre pensé que cualquier crema hidratante de manos servía exactamente igual para eso. ¿Qué hace una simple gota de aceite por la química compleja de una uña artificial? Pues mira, es pura física de fluidos y materiales. Las lociones de manos normales están compuestas de grandes cadenas moleculares que se quedan bloqueadas en la superficie de la epidermis. Hacen una barrera por fuera. Vale, hidratan la piel exterior. Pero el aceite de cutículas de alta calidad, como el de jojoba o almendras dulces, está formulado con moléculas de lípidos microscópicas, tan diminutas que penetran a través de la queratina muerta de la cutícula y viajan por capilaridad hasta el interior de la uña natural viva. Vale, penetra profundamente. Pero sigo sin entender cómo previene que la uña artificial, el bloque de plástico que llevamos encima, se caiga. Pues todo se reduce a la frontera entre ambos materiales. Tu uña natural necesita mantener un delicado equilibrio interno de agua y aceite para mantenerse elástica y flexible. Ajá. Si no usas aceite y esa zona se reseca, la queratina natural se encoge, se curva ligeramente hacia adentro y se vuelve súper quebradiza. ¡Ostras! Se encoge. Se encoge, sí, pero el problema es que el gel o el acrílico rígido que está adherido fuertemente encima de ella no se va a encoger. Ah, claro. Tienes dos materiales distintos comportándose de forma diferente. Exacto. Tienes dos materiales unidos químicamente intentando moverse en direcciones opuestas. La uña natural encogida empezará a tirar y a separarse de la capa de producto rígido. Y eso provoca el temido levantamiento por los bordes. ¡Qué fuerte! Y al aplicar aceite todos los días, sellas esa hidratación interna. Eso es. La uña natural se mantiene flexible, se mantiene plana, y el vínculo molecular entre tu cuerpo y el polímero permanece intacto. Es decir, que el secreto de unas uñas duraderas y perfectas no es encontrar un material mágico e indestructible, sino entender que es un sistema colaborativo. Es una simbiosis total entre la química del laboratorio, la anatomía de tu propio cuerpo y, por supuesto, tu responsabilidad cuidándolas en casa. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para quien nos escucha? Significa que el nivel de diagnóstico integral es precisamente lo que diferencia a un profesional experto de un sitio cualquiera. Totalmente. Porque si conectamos esto con la visión general del salón, el diagnóstico anatómico inicial es la fase más crítica de todo el servicio. Cuando te sientas en la mesa, el profesional no debe preguntarte sin más qué producto quieres que te ponga hoy. Claro, no es pedir a la carta. No. Debe evaluar el estado de tensión de tus uñas, la flexibilidad de tu lechón gueal, tu estilo de vida, y en base a eso recomendar la estructura química que va a funcionar en armonía con tu fisiología. Y precisamente para quienes deseen someterse a este nivel de evaluación y vivir la experiencia con verdaderos especialistas, queremos invitaros a visitar el salón. Serán súper bienvenidas. Elegance Nails está en pleno centro de Elche,
concretamente en la calle José María Bach, número 26. Y un detalle logístico fundamental que ahorra muchos dolores de cabeza en el centro es que cuentan con parking gratuito justo enfrente. Sí, en el bingo central. Muy cómodo. Súper cómodo. Y para quienes quieran reservar su evaluación y su cita, el proceso es facilísimo. Se puede hacer en un par de clics a través de la aplicación móvil Booksy, que es súper intuitiva. O, si preferís el trato directo, llamando o escribiendo al teléfono 611 75 49 89. Repito, 611 75 49 89. Y que no se olviden de seguir el canal, claro. Por supuesto. Aseguraos de suscribiros a este canal de YouTube para no perderos los vídeos de las próximas semanas y de seguir el perfil en Instagram, @elegancenailselche, todo junto. Este espacio seguirá explorando la ciencia y el arte detrás de cada detalle de las manos. Es que el campo es amplísimo. Desde la química de los pigmentos de color hasta la biomecánica de los masajes de manos. Hay muchísimo que diseccionar todavía. Sin duda. Pero bueno, para dejar a la gente pensando en la intersección de la ciencia con nuestra rutina diaria, quiero cerrar con un pensamiento provocativo. Un detalle final fascinante. A ver, cuéntame. Hoy hemos hablado extensamente de la adherencia química, de la flexibilidad y de cuidar las uñas. Pero, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar en qué ocurre exactamente en nuestras uñas esculpidas cuando, por ejemplo, nos duchamos con agua muy caliente? O cuando nos ponemos a fregar los platos sin usar guantes, que es un clásico. Un clásico que destroza manicuras. Resulta que la uña humana, al ser porosa, absorbe gran cantidad de agua y se expande microscópicamente bajo el calor. Ajá. Sin embargo, el plástico de gel o acrílico que la recubre apenas sufre dilatación térmica. No se expande al mismo ritmo. Claro. Y esa fuerza microscópica constante de la uña empujando hacia afuera contra un material que no cede, genera una tensión brutal. Lo que los ingenieros llaman esfuerzo cortante. Resulta que el agua caliente excesiva es el verdadero y silencioso enemigo termodinámico de las manicuras. Va deshaciendo los enlaces químicos muy lentamente, día a día. Qué tema tan interesante para profundizar. Pues, ¿cómo aislar la uña y protegerla de esta constante expansión y contracción térmica? Bueno, es un misterio físico apasionante. Y el tema perfecto para debatir en nuestro próximo análisis exhaustivo. Eso mismo creo yo. Así que dejaremos esa incógnita flotando para la semana que viene. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer análisis a fondo y a cuidar esas manos. Hasta la próxima semana.